Bueno, buenas tardes. Viernes, hacemos un alto en la tarde para compartir esta parte del capítulo 1 de este libro que venimos leyendo, de Luciano Lutero, Esos raros adolescentes nuevos, en este parágrafo intitulado El desafiante. Comenzamos. Unos padres me comentan preocupados que su hija se rateó de la escuela. Se enteraron a partir de que las autoridades de la institución llamaron a la casa para consultar el motivo por el cual María, de 15 años, en el último mes faltó unas 5 veces. La madre está especialmente desconsolada. Me llamó por teléfono en el mismo momento en que regresaba a la casa para reprender furiosamente a la chica. En esa breve conversación telefónica solo pude decirle: no te cebes, baja un cambio y trata de hablar con ella sin cagarla a pedos, porque no va a servir para nada. Luego quedamos en vernos unos días después. Cuando ambos padres vinieron a verme, tratamos de pensar la situación. Por suerte, la confianza que me tienen hizo que pudieran hablar con la adolescente sin que iniciara una escena habitual. La quieren retar, pero el efecto es contraproducente, ya que la joven redobla la apuesta y se pone desafiante. Eventualmente incluso los insulta. Nos perdió el miedo, dicen al unísono. En este punto, esta frase se convierte en el síntoma que es preciso analizar en la consulta, porque ¿no es acaso el niño el que muchas veces renuncia a algo por temor a los padres? Mirá que me voy a enojar, suelen decir los padres de niños pequeños. Ahora bien, esta coyuntura se revela como inútil con los jóvenes, afortunadamente, porque si el límite aún fuera a través del miedo, el crecimiento no sería posible. Por cierto, son conocidas las situaciones en que, en más de una ocasión, ante el reto del padre, un chico se atrevió a llegar a una pelea física. Seguramente todos conocemos alguna circunstancia de ese estilo, de la que también hay suficientes ejemplos en el cine. Por eso es tan importante que los padres se abstengan de buscar poner límites a los jóvenes a través de la confrontación, porque un adolescente es quien a partir de cierto momento también considera una incitación, una provocación. Las consecuencias funestas de esta deriva, como la ruptura del vínculo entre padres e hijos, pueden ser irreversibles. Asimismo, lo importante en este tipo de coordenadas radica en ubicar en que, una vez que el joven fue descubierto, lo más probable es que no vuelva a serlo. Faltar a la escuela, en el caso mencionado, solo tenía sentido a partir del hecho de que los padres no lo sabían. Develado el misterio, la transgresión se diluye. Así es que se entiende lo penoso que sería darle consistencia a la cuestión a través de una reprimenda al joven. Porque instala y reinstala la transgresión como posibilidad, la erotiza, la vuelve a ser atractiva. Lo mismo si hubiera una pelea entre padres e hijos por esta cuestión, porque el pelearse podría volverse un fin en sí mismo, con lo cual las escenas se repetirían. En el caso de esta joven, María, la madre me planteó: no entiendo por qué se ratea, porque si me hubiera dicho que no quería ir a la escuela, yo le hubiera permitido faltar, como otras veces. La respuesta ya estaba en la inquietud. Justamente porque se lo hubieran permitido, es que necesitaba autorizarse a hacerlo por sí misma. Acompañar a un adolescente en su crecimiento implica, ante todo, aceptar que no se le puede dar permiso para crecer y que éste debe buscar por cuenta propia sus propios actos. Sin duda, esto lleva a saber que hay riesgos que se habrán de correr, pero ¿cómo un joven puede descubrirse como causa de sus acciones si no es a través de esos riesgos que los padres no pueden prevenir? Acompañar a un adolescente. Antonio, 16 años, es epiléptico y ocurrió que en un partido de fútbol en la plaza con los amigos tuvo un episodio y, para sorpresa de todos, nadie sabía de su condición. ¿Cómo es posible que ni siquiera sus amigos estuvieran al tanto, con lo riesgosa que podría haber sido la situación?
Este motivo de consulta de los padres me hizo pensar en algo que he notado en muchos casos de adolescentes, en particular los que tienen enfermedades de origen orgánico, que no son notables especialmente. Pienso, por ejemplo, en una chica que padecía diabetes y en su caso tampoco ninguno de sus amigos lo sabía. Lo he verificado en otros casos también y se puede pensar lo siguiente. Para una joven, cargar con una enfermedad de ese tenor en un momento en que están resignificando su identidad sexual implica en lo psíquico considerarse un ser deficitario, fallado. Por eso suele ocurrir que sea muy difícil que estos jóvenes se cuiden o tengan conciencia de los peligros que corren al no tomar medicaciones y demás. Es todo un tema de preocupación entre los padres este último aspecto, ya que a veces presionan a los hijos para que sean autónomos en sus tratamientos y el efecto es contrario, porque la desobediencia hace que el adolescente se afirme en su posición. En el caso de la chica mencionada, ni siquiera su mejor amiga sabía que ella era diabética. Acá hay un punto sensible. Hasta hace un tiempo era común que las jóvenes, antes de comenzar a interesarse en el mundo de los varones, tuvieran un vínculo estrecho con una amiga en particular. En los jóvenes es más frecuente el grupo, antes que un amigo, aunque también en el grupo siempre hay una relación más estrecha con alguno. Lo significativo es que este otro, el amigo cercano, representaba un contrapunto ante las exigencias de los demás adolescentes, sobre todo en lo que tiene que ver con expectativas que, entre adolescentes, conducen a una coyuntura en la que se es como los demás, o bien se está fuera. Por lo común, este mejor amigo también funcionaba como confidente y en casos como los que hablamos, sabía de las enfermedades. Cumplía la función de quien insta a cuidarse, sin que fuese una figura parental que lo solicitara. Ahora bien, hoy en día el lugar del mejor amigo parece haberse desdibujado un poco y, ya voy a guardar un segundito, y en un contexto como el de uso generalizado de las tecnologías, la posibilidad de mostrarse conlleva que aquellos aspectos que no sean atractivos se escondan mucho más. Por ejemplo, en el caso de la chica diabética, su pasaje a la adolescencia estuvo signado por consolidarse prácticamente como una estrella de Instagram, cuya relación con la seducción precedió en mucho a la constitución de vínculos de amistad, con un montón de seguidores varones, que la idolatraban. En su vida íntima, la diabetes era vivida como una mancha para la imagen de femme fatal que exhibía. Es una tendencia ampliada que, en los jóvenes de nuestros tiempos, la erotización preceda a los vínculos con los amigos. Incluso se constituyen los vínculos de amistad a partir de la disposición erótica. Esto no era así hace unos años, cuando los amigos eran compañeros en el descubrimiento de ese terreno desconocido que era la sexualidad. Hoy en día parece haberse invertido este recorrido. Sin embargo, tarde o temprano, se impone tener que hacer el trabajo psíquico de simbolizar la identidad sexual, no solo desde la imagen, sino también a partir del soporte real del cuerpo. Por lo general, es después de algunos años que los adolescentes que padecen enfermedades orgánicas empiezan a asumirlas sin esconderlas a los demás, muchas veces en el contexto de intimidad con la primera relación amorosa, quien pasa a ser el primer confidente. Antes lo era el mejor amigo, ahora lo es el primer novio. Por eso, los primeros lazos de amor entre adolescentes suelen ser tan intensos en nuestro tiempo. Para concluir, entonces, el consejo para los padres: no desesperar si los hijos adolescentes descuidan un poco los tratamientos de sus enfermedades. Qué fácil es decirlo. Me refiero a que pueden acompañar sabiendo que ellos no serán autónomos todavía. Tener un poco más de paciencia en este punto, como la han tenido hasta ese momento, porque aún tienen otras tareas por realizar en relación a su identidad, antes de poder incorporar a esta lo que implica un tratamiento que muchas veces es crónico. Los consumos problemáticos. En este último apartado no tendré en cuenta el tema de las adicciones francas, que requieren un tratamiento específico. Me interesa poder pensar algo acerca de por qué los jóvenes tienen una inclinación hacia el consumo. Pero la idea no es plantear una valoración negativa, sino problematizar una idea.
La relación entre la música y las drogas, como un modo de elucidar por qué en la juventud el consumo está facilitado a partir de la búsqueda de una experiencia de intensidad. Me alejo de la idea de que los jóvenes consumen porque son influenciables. Eso sería subestimarlos. Más bien creo que el consumo ocupa en esta etapa de la vida un puente hacia la madurez. No quiero decir que sea algo obligado, ni bueno, porque relabora una situación de dependencia que necesita ser dejada atrás. Los adolescentes no consumen por presión del grupo de pares, sino porque buscan un estado específico que se asocia al modo en que viven las relaciones afectivas y del que se sabrán desprender si las cosas marchan de manera adecuada. No se puede vivir del amor, canta Andrés Calamaro, y sin embargo, ¿cuántas canciones hablan de la necesidad del amor? No se puede vivir del amor, no se puede comer del amor. Una casa no se puede comprar con amor, pero tampoco se puede vivir sin amor. Esta circunstancia recuerda el principio de la película Alta Fidelidad del 2000, en la que el protagonista, un adolescente tardío, se pregunta: ¿qué vino primero? ¿La música o la tristeza? La gente se preocupa porque los niños jueguen con pistolas o vean videos violentos, que la cultura de la violencia se apodere de ellos. Nadie se preocupa de que los chicos escuchen miles, literalmente miles, de canciones sobre corazones rotos, rechazo, dolor, tristeza y pérdida. ¿Escuchaba música pop porque estaba triste o estaba triste porque escuchaba música pop? Ahora bien, ¿por qué muchas de las canciones de amor más hermosas se escribieron pensando en la droga? Sería vano decir que la letra en realidad trata de tal o cual sustancia y no, por ejemplo, de una mujer cuando en verdad trata de amor. Un amor particular que, para el caso, hace que una mujer se sustancialice o bien que una sustancia pueda adquirir atributos femeninos o feminizantes, como en Cocaine, de Eric Clapton. Hagámosla fácil. Todas las canciones hablan de amor porque todas las canciones hablan de droga. En una sociedad en la cual el erotismo es un consumo problemático más. Es un consumo problemático más. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. Así describe Juanse de Ratones Paranoicos el pasaje a la vida moderna, a la filosofía diletante, al paseante melancólico que todavía podía gozar de la literatura, aunque hoy la literatura es más bien una forma muerta. El goce musical, en cambio, es el que necesitamos explorar para entender nuestras formas actuales de consumo. ¿Quién puede vivir sin canciones? ¿Quién puede definir una canción? Hay tantas como drogas imaginables, lo que demuestra que no es ese u otro objeto más o menos prohibido o prohibible de lo que se goza en el consumo, sino de un sonido, o mejor dicho, una voz que arrulla y duerme, o sobresalta y estimula. Quien quiera entender el proteico mundo de las mal llamadas adicciones, tiene que volver a estudiar canciones de cuna en un mundo en el que ya no es posible la experiencia de leer una novela de amor de 500 páginas, porque tampoco existen ya historias de amor de 500 páginas. Pronta entrega de Virus. Es una letra que amo y muchas veces que amé pensé en esta canción, pero nunca me había dado cuenta de que es una canción profundamente triste. Hay quienes dicen que trata del encuentro entre dos amantes, otros dicen que habla del encuentro con un dealer, pero ¿no es un encuentro entre amantes también el encuentro con el dealer? Hace un tiempo un adolescente que se las arreglaba con el consumo de cocaína me contó que recibió un mensaje de su dealer que simplemente le decía: no te olvides de mí. La letra de Virus empieza así: recordando tu expresión, vuelvo a desear. Hace poco fue la primera vez que noté que no describe el encuentro de dos cuerpos, sino al amante solitario, cuyo deseo nace del recuerdo. ¡Qué cruel! El deseo no nace de la visión, sino de la memoria, de la pérdida. Son dos modos incompatibles, el deseo percepción-presencia, el deseo recuerdo-ausencia. El deseo melancólico del amante solitario en la canción habla del cuerpo que busca, distante, lejano, y por eso sufre.
Qué tristeza esta canción. Me puedo estimular con música y alcohol. El amante idiotiza su deseo, lo narcotiza porque le resulta insoportable, pero me excito más cuando es con vos. En esta parte impresiona la confianza en Eros, que, incluso herido, derrotado por la ausencia, es más fuerte que el autoerotismo, que la satisfacción replegada sobre sí misma. Siento todo irreal, sigue la letra. Ahora le encuentro un nuevo sentido. La fantasía sale victoriosa, porque solo podemos desear con esa falta que, aunque nos lastima, hace que lo real no sea lo que vemos, sino lo que más extrañamos, que produce extrañamiento. Lo irreal no es real, sino lo real en sentido pleno, plenitud vacía. Por último, el título Pronta entrega, que en la letra reclama por favor, suplicante, el amor mendigo. ¿Se puede recuperar lo perdido? El deseo dice que sí, pero quien desea no lo cree. A veces con el deseo no se hace nada. Es una canción tristísima, de la que no dudaría en pensar que expone una contribución fundamental para el análisis del consumo de nuestra sociedad. Recostado en el diván, un chico joven me habla de una canción de Babasónicos que se llama Rubí. Me dice que habla sobre la marihuana. Lo interrumpo para decirle que, extraña casualidad, hace poco otro adolescente me había dicho que esa canción hablaba del sexo oral con una mujer. Tu aliento carmesí, tu flor de lis junto a mi boca, fumar de tu rubí, quererte así, beberte a gotas, dice la letra. Después de esa observación comenzamos a reírnos y me dice, cada uno fantasea con lo que puede. ¿Cómo pensar entonces esa ecuación entre la droga y la mujer? ¿Acaso no es ya una reducción el vínculo estrecho que suele hacerse entre el autoerotismo y el consumo de sustancias? Es muy limitante pensar el consumo como un sustituto de la masturbación, como suele hacerse. Es preciso un cambio de paradigma. Es momento de pasar a hablar de usuarios de drogas y levantar la hipoteca médico-jurídica que pesa sobre el consumo. Ahora bien, el efecto indeseado de una perspectiva demasiado amplia es que podría borrar toda especificidad en la noción de consumo. Todos somos adictos, dice una canción conocida de Soda Stereo. Esta expresión refleja el movimiento que el pensamiento sobre las adicciones ha realizado en los últimos años. Por un lado, hacia la indeterminación del lugar privilegiado del objeto, droga, saldo del paradigma médico que recogiera implícitamente la perspectiva jurídica y el planteo de sustancias prohibidas o ilegales. Por otro lado, la ampliación del registro de la conducta hacia instancias de la vida cotidiana que pueden resultar más o menos compulsivas. En este caso se trata de las llamadas adicciones sin drogas, que incluyen desde relaciones amorosas hasta las nuevas tecnologías. Asimismo, otra dificultad radica en la pluralización de la noción de consumo. En ciertos trabajos se amplía la aproximación a las adicciones a partir de la descripción de las formas actuales de consumo capitalista. Es en este sentido que podríamos suscribir nuevamente la afirmación de Gustavo Cerati, mencionada en el comienzo. En esta misma dirección avanza una descripción reciente formulada por Zygmunt Bauman en su libro Vida de consumo. En el camino que conduce a la sociedad de consumidores, el deseo humano de estabilidad deja de ser una ventaja sistémica fundamental para convertirse en una falla potencialmente fatal para el propio sistema, causa de disrupción y mal funcionamiento. No podría ser de otra manera, ya que el consumismo, en franca oposición a anteriores formas de vida, no asocia tanto la felicidad con la gratificación de los deseos, sino con un aumento permanente del volumen y la intensidad de los deseos, lo que a su vez desencadena el reemplazo inmediato de los objetos pensados para satisfacerlos. Ni por el lado del autoerotismo, ni por el lado del capitalismo, hablar de consumos problemáticos hoy en día necesita nuevas hipótesis. Refrescar el campo de producción. Es lo que ocurre con las canciones. No sabemos muy bien por qué, pero las necesitamos. Nuestra sensibilidad es la de quienes viven de acuerdo con la música popular de nuestro tiempo. Un efecto breve, 2 o 3 minutos. Una intensidad que recorre y mueve el cuerpo y la necesidad de más. A veces ni siquiera sabemos qué dice, pero nos tocan el alma. Las canciones son la droga
de nuestra vida cotidiana. Puede ser que nos escandalicen los recitales en que los jóvenes consumen o las fiestas rave en que bailan al compás de las drogas de diseño, pero lo cierto es que la prohibición no es la vía. Los jóvenes logran saltar las prohibiciones y nosotros, como adultos, tenemos que pensar qué es lo que pueden buscar los adolescentes al consumir, para tratar de acercarnos a un aspecto fundamental de su modo de entender la experiencia. Interrogado por un adulto, es posible que un adolescente diga que tomó en una fiesta porque los demás tomaban. Pero esto no es cierto. Es apenas una respuesta que da a los adultos. Detrás de ese discurso consciente hay un motivo inconsciente que hace que, incluso cuando podrían decir que no, muchas veces lo hacen. Por lo tanto, esa relación entre adolescencia y la búsqueda de intensidad es lo que se debe pensar. Esa intensidad que también tiene que ver con el modo en que vive el amor y que puede hacer que se vuelva intensa la relación con un deporte, porque un deporte no podría ser un consumo problemático, ¿no? En esa búsqueda de intensidad, los adolescentes nos desafían, nos ponen a prueba, porque ponen a prueba la racionalidad que encarnamos los adultos. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Vamos a saludar, a devolver el saludo. Este, y se acabaron. Bueno, muchas gracias por la compañía. Nos vemos.